Muchas gracias, porque siguen la señal de Canal 7, también de Magnética en el 107.1. Y bueno, ahorita compartíamos la opinión que tiene el auditorio de Canal 7 acerca de cómo nos fue en este 2019, cómo le fue a cada quien en la feria y especialmente la percepción que se tiene sobre el desempeño de las autoridades. Hay un tema que es base, independientemente de la seguridad, se habló de economía. Por ello tenemos, Luis de Regil y su servidora, un experto en este espacio. Con este equipo de trabajo está colaborando Gustavo Puente Estrada, empresario en San Luis Potosí, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Paulina. Muy amable. Gracias. Bienvenido. Muy amable. Gracias. Platícanos un poco acerca de lo que se viene para 2020. No es tan sencillo, bueno, decir exactamente cómo van a estar las cosas. Pero hace algunos días había mucho optimismo y esto llama la atención de algunos de los miembros del Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? De Mario Delgado. Él decía que, bueno, 2020 sería un año excelente en cuestión económica, que México sí se pintaría muy bien para la atracción de inversiones. Y eso choca un poco con algunos resultados que nos han presentado de prácticamente nulo crecimiento y no avance en el Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que has observado? Efectivamente, como lo mencionas, este 2019, el crecimiento de la economía en México es cero. No creció la economía. Se deben haber generado 1.200.000 empleos formales, se generan 750.000. La obra pública, que es una derrama económica muy importante, solo se ejerce el 80%. Faltó un 20% y eso faltó también para generar empleos. Y la perspectiva para el próximo año, para el 2020, las calificadoras y algunos organismos públicos mencionan que puede ser el crecimiento del 1% o del 0.8%. No es fácil, yo no lo veo tan fácil que pueda crecer porque de cero a arrancar no es tan sencillo. Hay condiciones muy generales que van a influir. Primeramente, el tratado que se ratifica por uno de los países en enero y Canadá hasta abril, arrancará en mayo el nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. No es con las condiciones que teníamos en el anterior tratado. Las condiciones anteriores eran mucho mejores. Ahora, esas son las nuevas, tenemos que trabajar y arrancar con ellas, de acuerdo. Por otro lado, la inversión este año 2019 ha estado parada por una condición muy clara, no hay certidumbre para invertir. Entonces, si el 2020 las señales que da el gobierno federal no son positivas, la economía no vuelve a haber inversión. Hay que recordar que el capital privado, junto con la mano de obra, es el sector productivo de cualquier país. Y tenemos que entender que el capital no tiene país, no tiene religión. Invierte donde hay certeza, donde hay certidumbre para garantizar su inversión. Ya si en el negocio le va bien o mal, será otra cosa, pero tiene que tener certeza. Hay un punto que es muy sensible y que lo trato muy ligeramente, es la inseguridad en el país. Eso nos ha marcado en todo el mundo y debemos solucionarlo. Eso ha influido en un sector, principalmente en el sector de turismo. Este año México recibe posiblemente 26,000 millones de dólares, este 2019, por el concepto de turismo, que es algo muy importante. Pero si se está boletinando nuestro país en muchas naciones por inseguridad, va a disminuir. Tenemos una gran competencia de playas buenas en muchos otros países del Caribe y eso sí nos afecta. Entonces tenemos que pensar en esto para que la nación pueda crecer. El año que entra, el 2020, también requerimos de empleos formales 1.200.000. El Seguro Social, el IMSS, tiene registrados 21,5 millones en la economía formal. Pero hay otro aspecto que es la economía informal, que el gobierno no lo reconoce como desempleo. La economía informal son 30 millones de personas, que son las que están en las vías vendiendo
o que compran 10 cocos en abastos, los parten, los venden con limón. Esa es la economía informal, los que le ayudan a su tía en la tienda, los que le ayudan a su papá en el taller mecánico. Esos tenemos que contabilizarlos. No tienen seguro social, no tienen Infonavit. Entonces, esa es la economía informal que tenemos que integrar. Yo entiendo que tenemos que solucionar un problema grave que son 60 millones de pobres. Tenemos que solucionarlos, dentro de los cuales 12 millones de ellos están en la pobreza extrema, que son los que no saben si van a comer mañana. Es algo muy delicado en un país tan rico que suceda eso. Hay un tema interesante que lo que comentabas, licenciado, con respecto a la generación de empleos y obviamente no hay crecimiento. El tema del salario mínimo, ¿cuál es la opinión que merecemos por parte tuya para el próximo año con respecto al salario mínimo? El salario mínimo es algo muy importante porque se trata con ello, y esta es una propuesta de la Coparmex Nacional desde hace 3 años, de la Confederación Patronal. Este incremento importante del 20% en el salario mínimo restituye de alguna forma, no al 100%, pero restituye la pérdida del poder adquisitivo. Una familia ya no podía alcanzar a cubrir sus necesidades básicas con el salario que existía. Es algo de justicia social. Yo entiendo que hay un refrán muy viejo que dice, yo hago como que te pago y tú haces como que trabajas. No, eso va para afuera. Tenemos que cambiarlo. Yo te voy a pagar bien y tú vas a trabajar bien, pero también yo debo tener leyes que me obliguen a mí a pagarte lo justo y a ti a trabajar lo justo, si no, no podemos estar juntos. Entonces, tiene que haber cambios, un cambio muy importante para que México pueda crecer, insisto, va a ser difícil encontrar el 1%, y conste que soy positivo, pero sí debemos luchar por lograrlo, es la educación. Hace 40 años los países asiáticos cambiaron su mentalidad, se fueron a la educación, se fueron a las carreras técnicas, a las carreras tecnológicas, a producir masivamente. En China, que hace cabeza a a un gran grupo de países asiáticos, hay 1.400, 1.300 millones de habitantes. 1.300 millones. Y de esos, 450 millones están en la economía formal, los que tienen seguridad social. Pero hay 400 que trabajan en la informalidad, de 400 millones. Entonces tienen inundado el mundo de productos. Pero nosotros no debemos asustarnos, sino ir a la competitividad, a la productividad. Es algo que nos ha detenido. Necesitamos leyes claras, necesitamos certidumbre para invertir. Otro punto que también tenemos que analizar, que hace 3 años yo lo enuncié mucho y los diputados federales en ese momento no lo entendieron. Estados Unidos baja su tasa impositiva al 20 y al 21%, el equivalente al impuesto sobre la renta. Aquí en México es entre el 30 y el 32%. Entonces, esa gran diferencia hace que muchas empresas lleven su domicilio fiscal a Estados Unidos porque van a pagar mucho menos impuesto. Y algunas de ellas, sobre todo ahora en el tema automotriz, pueden regresarse. Las nuevas condiciones del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, la intención de Estados Unidos, que yo puedo entender, es que quiere que algunas compañías, sobre todo automotrices, regresen allá. Y le está dando facilidades porque ahora vamos a tener supervisores que sí van a ver lo que sucede en nuestras fábricas, las condiciones de salario, las condiciones, sobre todo el salario, que tenemos que utilizar un porcentaje determinado de acero producido entre Canadá, Estados Unidos y México. No fue bien analizado el Tratado de Libre Comercio, no fue bien llevado, no se consultó los últimos días a los empresarios que son los que conocen de esto, pero ya son las condiciones, de acuerdo, vamos a arrancar con ellos y ojalá, yo espero, que podamos hacer lo posible. Somos una nación de 30 millones de habitantes, que nos han tocado invasiones, nos han tocado guerras, revoluciones, pero tenemos que salir adelante. No podemos bajar la guardia. Mi padre tenía una frase extraordinaria que dice, no vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo.
Gustavo, ahorita haces mención, ¿no?, de tantas personas que no saben exactamente si van a comer o no en el día inmediato, el día siguiente inmediato. Y sí, normalmente no tocamos el tema político, pero tendría que haber algún cambio quizá en la forma en que se trabaja, hablemos federación, estado, municipios, cuando se refiere a la forma en que se desempeña la gente. Hay resultados de Jóvenes Construyendo el Futuro, ¿no?, de este programa que tanto han impulsado desde el gobierno de la República. Se dice que de aquellos que iniciaron solamente quedan 2.5% en todo el país. O sea que algunos iniciaron y se quedaron 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses y adiós. Independientemente de que se recibiera un apoyo, de que se estuviera, entre comillas, apostando para un aprendizaje y que de ahí, bueno, brincamos a la otra parte que haces mención, que es la educación. ¿Cómo puede haber un cambio en la economía, digo, al aterrizarla en nosotros, ya no solamente en temas que son grandes, como también el hecho de que las exportaciones tuvieron una caída de 2.9%, así es como estamos cerrando, y hilamos 3 meses en terreno negativo y algo no visto como desde 2016, pero ¿qué mejoría tendría que haber desde las autoridades para que nosotros lo sintamos, para que la misma gente sepa que sí podría comer algo el día de mañana? El que genera la riqueza, el que genera el empleo, es la iniciativa privada, el capital privado. Pero el capital privado tiene que ver que hay certeza, certidumbre laboral, certidumbre fiscal para poder invertir. Si todos los mexicanos tenemos trabajo, entonces eso repercute en un beneficio social, porque la familia está tranquila. Si un jefe de la familia, su esposa, sus hijos, saben que tienen Infonavit seguro y un sueldo seguro, entonces van a estar tranquilos todos. De otra forma, el país no va a poder cambiar. No va a haber inversión si no hay certeza para que se invierta. Y el gobierno federal tiene que cuidar también mucho porque la recaudación fiscal cayó, porque hay menos inversión. Entonces tenemos que ver que donde se invierta sea rentable. Sí puede cambiar el país, pero tiene que haber un verdadero programa de economía social, que yo hablo de la economía social mucho. La economía social es que tengamos lo equitativo, quien invierte el dinero y quien es parte de la producción, que es el trabajador. Yo respeto mucho al trabajador, porque es la parte del engranaje que sin él no puede trabajar. Entonces, para que cambie el país, tiene que haber inversión privada. Si no, las inversiones bajan, no va a haber riqueza. La gente que vimos ahora en Navidad en compras, el año que entra a lo mejor va a ser la mitad. Entonces, tenemos que reactivar la economía para que se reactive el comercio, se reactive la industria, pero debemos de tener todos trabajo. Y para que tengamos trabajo no puede haber cierre de empresas. Tenemos que estimular a las empresas para que trabajen. No conozco otro truco, otra forma de que se reactive la economía más que dando oportunidad para que se invierta el capital privado, y el gobierno tiene la responsabilidad de dar certeza para que se invierta. Creo que ese es el mensaje para que podamos crecer al 1%, que es posible. No lo veo muy fácil, pero sí es muy posible. Yo creo que nos quedamos con ese análisis que da el licenciado con respecto a la certeza, a la inversión privada para el próximo 2020. Y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado, experto en temas de análisis económico y de investigación. Y qué mejor que pues estar de viva voz, escuchar las recomendaciones que nos das, obviamente al auditorio de Canal 7. Y muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias a ustedes, gracias, que tengamos buen año. Claro. La gente que nos escucha, que nos ve. El año que entra no hay un marinero que se haya hecho audaz, capaz, con aguas tranquilas. Los buenos marineros se hacen con las tempestades. Las buenas espadas de acero se hacen metidas a la fragua de carbón hirviendo y a mazazos. Pero tenemos que trabajar, y no solo trabajar más, sino trabajar mejor. Que tengamos feliz año
Y gracias por la Felicidades, invitación. lo mejor para el Muy próximo amables. año. Paulina. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, Gustavo Puente Estrada, como te ha señalado Luis de Regil, y te esperamos el siguiente año en este espacio también. Y a usted le esperamos, pero después de una pausa, llame al 4448-222400. En un momento volvemos.